La Biblia enseña acerca de un lugar llamado la oscuridad absoluta, un lugar llamado Gehenna, un lugar llamado Sheol, un lugar llamado negror de tinieblas, un lugar llamado cadenas de oscuridad. La experiencia de Gehenna desacredita el dicho común de que la experiencia es la mejor maestra. La experiencia no es la mejor maestra, el Espíritu Santo lo es. Aprender mediante el ejemplo es mucho mejor en todos los sentidos que aprender sobre ciertas cosas en nuestras vidas por experiencia. El asunto de la experiencia se vuelve aún más importante cuando lo consideramos a la luz de la eternidad. Hermanos y hermanas míos, la eternidad es demasiado larga para jugar con ella. No jueguen con la eternidad, no importa cuánto tiempo vivamos en la tierra. El tiempo en sí mismo es menor que un chip de la eternidad. Por el diseño especial de Dios, todos los seres humanos tienen vida eterna, es decir, todos somos seres eternos. Sin embargo, no todos vamos al mismo destino eterno. Todos los creyentes nacen del Espíritu, por lo tanto, tienen vida eterna, que se traduce como la vida de Dios. Por el contrario, los incrédulos no tienen la vida de Dios, pero tienen vida eterna. La eternidad de todos los que no han experimentado el nuevo nacimiento es Gehenna, un lugar de tormento. No hay nada placentero sobre el tema de Gehenna, probablemente por eso es uno de los temas más evitados en la iglesia hoy en día. Muy raramente escuchamos un sermón sobre Gehenna, y hay una razón por la cual es un tema incómodo. ¿Cuál es lo peor de Gehenna? No creo que la memoria sea lo peor de Gehenna. No creo que la oscuridad sea lo peor de Gehenna. Ni siquiera creo que una persona conservando sus sentidos sea lo peor de Gehenna. Creo que lo peor de Gehenna es que es un lugar de separación de Dios. Por eso solo hay tristeza allí. Nunca he podido comprender Gehenna, especialmente cuando intento relacionarme con su tormento eterno. Gehenna es un lugar terrible porque es un lugar de llanto y gemidos y crujir de dientes. Gehenna es un lugar temible porque su tormento no tiene fin, pero lo peor del infierno es el hecho de que es un lugar de separación eterna de Dios. Nada hace al infierno peor que el hecho de que sus víctimas estarán para siempre alejadas de la presencia del Señor. Apocalipsis 22:5 nos dice que no necesitaremos el sol, la luna o las estrellas en el cielo porque Jesús es la luz. En el cielo podrías quitar los fuegos del infierno, pero el infierno seguiría siendo infierno porque es una separación de la luz, ¿no? Del mundo el Señor Jesucristo no está allí. Lo peor de Gehenna es que es una separación de Dios y su amor para siempre. Lo peor de Gehenna es que es una separación de Dios y su bondad en la tierra. Incluso los pecadores experimentan la bondad de Dios. Los hijos que les traen alegría es la bondad de Dios. El amor que experimentan es la bondad de Dios. La belleza de la vida es la bondad de Dios. Pero en Gehenna no habrá nada de la bondad de Dios. Inmediatamente después de la parábola de los talentos en Mateo 25, Jesús explicó lo que sucedería cuando regresara con sus ángeles en gloria. Mateo 25, 31-33 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Observas la palabra separar? En su regreso, Cristo separará las ovejas de los cabritos. Hay una separación por venir, una división, una ruptura. Observa quién está llevando a cabo la separación. No es otro que el Hijo del Hombre. Porque si decimos la verdad, si un pastor o un obispo llevaran a cabo la separación, una persona podría disfrazarse de oveja cuando en realidad es un cabrito, pero el Señor Dios Todopoderoso conoce a los suyos y los que no son suyos. Habrá una separación y el Señor separará una oveja de un cabrito, una oveja de un cabrito, una oveja de un cabrito.
En nuestra época nos encontramos inmersos en el atractivo de un evangelio fácil. Es una era donde muchos son atraídos por un mensaje evangelio que parece aceptar el pecado sin cuestionar. Es un evangelio que no nos exige llevar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos o seguir genuinamente los pasos de Cristo. En esta época hay un peligroso concepto erróneo de que los pecados secretos e indiscreciones pueden coexistir con la gracia de Dios. Muchas personas, incluso dentro de la iglesia, tienen la creencia de que serán bienvenidos en el cielo, independientemente de cómo sus vidas contradigan directamente las enseñanzas de la palabra de Dios. Muchas personas en el mundo y en la iglesia tienen esta creencia ilusoria de que pueden vivir toda su vida como el mismísimo infierno y entrar en el reino de Dios. Sin embargo, quiero recordarles, hermanos, que a Dios le importa cómo vives tu vida. A Dios le importa la forma en que vives tu vida. La Escritura en Mateo 16:24. La Biblia enseña acerca de un lugar llamado la oscuridad absoluta, un lugar llamado Gehenna, un lugar llamado Sheol, un lugar llamado negror de tinieblas, un lugar llamado cadenas de oscuridad. La experiencia de Gehenna desacredita el dicho común de que la experiencia es la mejor maestra. La experiencia no es la mejor maestra, el Espíritu Santo lo es. Aprender mediante el ejemplo es mucho mejor en todos los sentidos que aprender sobre ciertas cosas en nuestras vidas por experiencia. El asunto de la experiencia se vuelve aún más importante cuando lo consideramos a la luz de la eternidad. Hermanos y hermanas míos, la eternidad es demasiado larga para jugar con ella. No jueguen con la eternidad, no importa cuánto tiempo vivamos en la tierra. El tiempo en sí mismo es menor que un chip de la eternidad. Por el diseño especial de Dios, todos los seres humanos tienen vida eterna, es decir, todos somos seres eternos. Sin embargo, no todos vamos al mismo destino eterno. Todos los creyentes nacen del Espíritu, por lo tanto, tienen vida eterna, que se traduce como la vida de Dios. Por el contrario, los incrédulos no tienen la vida de Dios, pero tienen vida eterna. La eternidad de todos los que no han experimentado el nuevo nacimiento es Gehenna, un lugar de tormento. No hay nada placentero sobre el tema de Gehenna, probablemente por eso es uno de los temas más evitados en la iglesia hoy en día. Muy raramente escuchamos un sermón sobre Gehenna, y hay una razón por la cual es un tema incómodo. ¿Cuál es lo peor de Gehenna? No creo que la memoria sea lo peor de Gehenna. No creo que la oscuridad sea lo peor de Gehenna. Ni siquiera creo que una persona conservando sus sentidos sea lo peor de Gehenna. Creo que lo peor de Gehenna es que es un lugar de separación de Dios. Por eso solo hay tristeza allí. Nunca he podido comprender Gehenna, especialmente cuando intento relacionarme con su tormento eterno. Gehenna es un lugar terrible porque es un lugar de llanto y gemidos y crujir de dientes. Gehenna es un lugar temible porque su tormento no tiene fin, pero lo peor del infierno es el hecho de que es un lugar de separación eterna de Dios. Nada hace al infierno peor que el hecho de que sus víctimas estarán para siempre alejadas de la presencia del Señor. Apocalipsis 22:5 nos dice que no necesitaremos el sol, la luna o las estrellas en el cielo porque Jesús es la luz. En el cielo podrías quitar los fuegos del infierno, pero el infierno seguiría siendo infierno porque es una separación de la luz. Me encantaría escuchar sus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Recuerden dar me gusta si les ha gustado el vídeo y no olviden suscribirse al canal para más contenido inspirador como este. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.